Mi hermano es la vergüenza de la familia, se burló frente a todos. El salón estalló en risas. De pronto, el suegro millonario de mi hermano se levantó, me miró y dijo, de hecho. Él es el maestro que salvó mi imperio. Mi madre se congeló. Mi hermano casi se desmaya. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La invitación llegó un martes. No la trajo un cartero sonriente, sino un mensajero en moto con un casco que le ocultaba el rostro, como si el sobre que llevaba en la mano fuera un secreto de estado. Y quizás, en el pequeño y retorcido reino de mi familia, lo era. El sobre descansaba sobre la mesa de mi taller, un rectángulo de un blanco insultante en medio del caos ordenado de planos, muestras de mortero y polvo de ladrillo antiguo. Era grueso, pesado, con los bordes en relieve. Mi nombre, Leandro Vargas, estaba caligrafiado en una tinta dorada que parecía burlarse de las manos que ahora lo sostenían, unas manos callosas, con la historia de 100 muros grabada bajo las uñas. Llevaba una hora mirándolo, sin atreverme a abrirlo. No necesitaba hacerlo. Sabía que era la invitación de boda de mi hermano mayor, Ricardo. El aire a mi alrededor, usualmente lleno del olor a cal, a madera vieja y a tierra húmeda, el perfume de mi vida, de pronto se sentía contaminado por la fragancia cara y artificial que emanaba del papel. Mi esposa, Sofía, entró sin hacer ruido, secándose las manos en el delantal. Dejó una taza de café humeante a mi lado, su pequeño gesto de amor en medio de mi parálisis. ¿Llegó?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Su mirada no estaba en el sobre, sino en mi rostro. Asentí, sin apartar los ojos del enemigo blanco sobre la mesa. Finalmente, con el suspiro de un hombre que va a la guerra, lo abrí. El cartón era aún más grueso por dentro. Letras doradas anunciaban la unión de Ricardo Vargas y Alejandra Serrano. La fecha, el lugar, un jardín exclusivo en las afueras de la ciudad, todo gritaba opulencia, estatus. Todo gritaba, tú no perteneces aquí. Pero no fue eso lo que me heló la sangre. Doblada, casi escondida, había una pequeña nota aparte, escrita en el papel más fino. La caligrafía era inconfundible, elegante y afilada como un estilete. Era de mi madre. No decía te esperamos con cariño, ni nos haría muy felices que vinieras. Solo 2 palabras. Compórtate, por favor. Compórtate. Como se le dice a un niño propenso a los berrinches. Como se le advierte a un perro que podría morder a los invitados. Esas 2 palabras contenían 30 años de historia, 30 años de ser el hijo equivocado, el que eligió el camino del polvo en lugar del camino de los despachos con aire acondicionado. Sentí una oleada de calor subirme por el cuello. La vieja y familiar ira, mezclada con una tristeza tan profunda que dolía físicamente, como un golpe en el pecho. ¿Qué dice? La voz de Sofía era suave, pero firme. Le pasé la nota. Ella la leyó, y sus labios se apretaron en una línea fina y dura. No dijo nada. Simplemente tomó el sobre y la nota y los tiró al bote de la basura que estaba junto a la mesa de dibujo. No tienes que ir, dijo, su voz era un ancla en mi tormenta. Sabes que sí tengo que hacerlo, Sophie. Si no voy, será peor. Dirán que soy un resentido, un envidioso. Les daré la razón. ¿La razón sobre qué, Leandro? ¿Sobre qué no eres como ellos? Gracias a Dios que no lo eres. Me levanté y caminé hacia la ventana del taller. Afuera, la vida seguía. Los sonidos de la ciudad, el murmullo de los coches, el grito lejano de un vendedor. Mi mundo. Un mundo tangible, real. Un mundo donde las cosas se construyen, se reparan, se salvan. Un mundo que mi familia veía como una curiosa excentricidad, en el mejor de los casos. Como una vergüenza, en el peor. Compórtate. La orden de mi madre resonaba en mi cabeza.
No te manches el traje. No hables de tu trabajo. No hagas preguntas incómodas. No existas demasiado. Sé un fantasma educado en la fiesta de tu hermano. Tomé un sorbo del café que Sofía me había traído. Estaba amargo, pero era un amargor honesto, como el de la vida misma. No como el dulzor empalagoso y falso de la caligrafía dorada. Diré, dije, más para mí mismo que para ella. Pero esta vez será diferente. Sofía se acercó y me abrazó por la espalda, apoyando su mejilla en mi hombro. Siempre dices eso, mi amor. Tenía razón. Siempre lo decía. Y siempre terminaba igual, con el sabor a ceniza de la humillación en la boca y una nueva capa de silencio sobre mi alma. Pero esta vez, algo dentro de mí, una viga maestra que había soportado demasiado peso durante demasiado tiempo, empezaba a crujir peligrosamente. Al día siguiente, el recuerdo de la invitación se disipó como el polvo bajo el sol de la mañana. O al menos, eso intenté decirme a mí mismo. Mi verdadero santuario, el lugar donde el ruido del mundo y las expectativas de mi familia no podían alcanzarme, era la obra. Actualmente, mi equipo y yo estábamos inmersos en la restauración de la antigua Biblioteca Cervantes, un edificio de finales del siglo XVIII que había sufrido décadas de abandono y un par de temblores traicioneros. Para otros, era una ruina. Para mí, era una anciana dama enferma que necesitaba cuidados. Llegué temprano, antes que la mayoría de los trabajadores. El aire de la mañana era fresco, y el silencio dentro del esqueleto del edificio era casi religioso. Caminé por el gran salón principal, mis botas resonando en el suelo de madera cubierto de una fina capa de polvo. La luz se filtraba a través de los enormes ventanales sin cristales, dibujando patrones dorados en las paredes desnudas. Me detuve frente a un arco de cantera que presentaba una fisura preocupante. Saqué mi linterna y la pasé lentamente por la grieta, mis dedos rozando la piedra fría y porosa. Podía sentir la tensión del edificio, el peso de 200 años de historia descansando sobre esas piedras. ¿Qué te dicen hoy, maestro? La voz de Mateo, mi capataz, me sacó de mi concentración. Mateo era un hombre de 50 y tantos, con la piel curtida por el sol y unas manos que parecían hechas de la misma piedra que trabajábamos. Llevaba más de 20 años conmigo. Nos dice que es más terca que nosotros, respondí, sonriendo. Pero que si la tratamos con respeto, nos dejará quedarnos un rato más. Él soltó una carcajada ronca. Siempre dices lo mismo. Saqué de mi chaleco una pequeña herramienta que nunca me abandonaba. Era un nivel de burbuja antiguo, con el cuerpo de madera de caoba y los herrajes de latón. La madera estaba desgastada por el uso, suave al tacto. Había sido de mi padre. Él era carpintero, un ebanista de un talento extraordinario, un hombre que podía hacer que la madera cantara. Un hombre al que mi madre amaba, pero cuyo oficio siempre consideró inferior. Coloqué el nivel de mi padre sobre una viga que habíamos instalado el día anterior. La burbuja se asentó perezosamente, perfectamente centrada. Un pequeño momento de perfección en un mundo imperfecto. Papá, murmuré para mis adentros, tú lo entenderías. El honor está en construir, no en aparentar. La jornada comenzó. El silencio fue reemplazado por el sonido de las herramientas, las órdenes gritadas, el trabajo duro. Yo estaba en mi elemento. Me movía por los andamios con la agilidad de un hombre más joven, supervisando cada detalle. No era un arquitecto de escritorio. Necesitaba sentir los materiales, oler el mortero fresco, ver con mis propios ojos cómo el edificio volvía a la vida. A media mañana, mi teléfono vibró. Era Sofía. Hola, amor. ¿Interrumpo? Nunca, dije, apartándome a un rincón más tranquilo. ¿Todo bien? Sí, solo llamaba para saber cómo estabas. Después de lo de ayer. Estoy bien, Sophie. Estoy donde pertenezco. Pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Lo sé. Oye, ¿has pensado que te vas a poner para la boda? Suspiré. No quiero ni pensarlo. Supongo que el traje azul de siempre. Deberías comprarte uno nuevo. Uno caro.
Uno que haga que tu hermano se muerda la lengua. No creo que un traje pueda lograr eso. Además, no quiero jugar su juego. No es jugar su juego, Leandro. Es no dejar que te ganen por abandono. Es demostrarles que no eres el pariente pobre que tienen que esconder. Sabía que tenía razón. Sofía siempre tenía esa forma de ver las cosas con una claridad que a mí me faltaba, cegado como estaba por la niebla de mis propias heridas. Lo pensaré, prometí. Más te vale, dijo, con un tono juguetón pero serio. Te quiero, hombre de polvo. Y yo a ti, mi ancla. Colgué el teléfono y volví al trabajo. Un joven obrero, no tendría más de 20 años, se me acercó con timidez, sosteniendo un trozo de moldura de yeso. Maestro Vargas, no estoy seguro de cómo replicar esta curva. Es muy compleja. Me acerqué y tomé la pieza. La examiné, sintiendo el flujo del diseño con la yema de los dedos. No pienses en ella como una curva, le dije. Piensa en ella como música. Tiene un ritmo. Mira. Empieza aquí, suave, luego sube, alcanza su punto más alto, y luego cae, lentamente. ¿Lo sientes? El chico me miró con los ojos muy abiertos, como si le hubiera revelado un secreto del universo. Asintió lentamente. Sí, creo que sí. Bien. Ahora, inténtalo de nuevo. Pero esta vez, escucha la música. Se fue con una nueva determinación en el rostro. Mateo, que había observado la escena desde lejos, se acercó y me dio una palmada en la espalda. Tienes un don, jefe. No solo con las piedras. Miré a mi alrededor. El sol del mediodía inundaba el gran salón. Mis hombres trabajaban con concentración y respeto. Este era mi equipo. Esta era mi familia elegida. Aquí, yo no era el hermano raro, el hijo decepcionante. Aquí, era el maestro Vargas. Y por unas horas, eso era suficiente para olvidar el sobre blanco y la caligrafía dorada que me esperaban en casa. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi mente se negó a quedarse en el presente. Viajó hacia atrás, a un recuerdo de mi adolescencia que se sentía tan vívido como si hubiera ocurrido ayer. Tenía 16 años. Estábamos en el pequeño taller que mi padre tenía en el patio trasero de nuestra casa. El aire olía a serrín y a barniz. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de manos sabias, estaba enseñándome a restaurar una vieja silla de roble que habíamos encontrado en un mercado de pulgas. La silla estaba desvencijada, pero él veía en ella la belleza oculta. Cada pieza de madera tiene su propia historia, hijo, me dijo, mientras pasaba una lija suavemente por una de las patas. Nuestro trabajo es escucharla y ayudarla a contarla de nuevo. Yo estaba fascinado. Me encantaba la precisión, la paciencia que requería. Sentía que, por primera vez, estaba haciendo algo que importaba, algo que conectaba con esa parte silenciosa y profunda de mí. Mi hermano Ricardo, que tenía 21 y estudiaba finanzas en la universidad, entró en el taller. Llevaba unos pantalones de vestir y una camisa impecable. Miró la silla con una mueca de desdén. ¿Qué hacen con esa basura?, preguntó. No es basura, es un tesoro, respondió mi padre, sin levantar la vista. Papá, por favor. Es un trozo de madera vieja. Deberían estar haciendo algo productivo. Mi padre dejó la lija y lo miró. Su mirada era tranquila, pero firme. Esto es productivo, Ricardo. Estamos creando belleza. Estamos salvando una historia. Ricardo soltó una risa corta, una que ya entonces sonaba condescendiente. Claro. Bueno, yo voy a salir con mis amigos. Vamos a un club nuevo en Polanco. Ya sabes, gente que hace cosas importantes. Intentó ayudar a mover una tabla para abrirse paso, pero lo hizo con torpeza. La tabla se le resbaló y cayó sobre una de las patas recién encoladas de la silla, partiéndola con un crujido seco y doloroso. El silencio que siguió fue denso. Mi padre miró la pata rota, luego a Ricardo. No había ira en sus ojos, solo una profunda decepción.
Ricardo se puso rojo de furia y de vergüenza. «Es que esto es estúpido», gritó, pateando un trozo de madera. «Este trabajo de pobres. Por eso nunca saldremos de este barrio». Se dio la vuelta y salió del taller dando un portazo. Me quedé allí, con el corazón encogido. Miré a mi padre. Él suspiró, un sonido largo y cansado. Se agachó y recogió los trozos de la pata rota. «No te preocupes por él, Leandro», dijo, con la voz más suave que antes. «Hay gente que solo ve el precio de las cosas, nunca su valor». En ese momento, mi madre entró. Había escuchado los gritos. Vio la pata rota y la expresión en el rostro de mi padre. Pero en lugar de consolarlo a él, fue hacia la puerta por la que había salido Ricardo. «Voy a hablar con Ricky», dijo, con un tono de preocupación. «Está muy estresado con sus exámenes. Él está destinado a cosas más grandes, Leandro. Con la mente, no con las manos». Y se fue. Dejándonos a mi padre y a mí solos en el taller, con el olor a madera rota y a sueños no dichos. Esa fue la primera vez que entendí la profunda grieta que dividía a mi familia. Mi madre amaba a mi padre, lo sé. Pero una parte de ella siempre se avergonzó de su oficio. Vio en Ricardo, en su ambición por el dinero y el estatus, la redención que ella nunca tuvo. Y yo, que había heredado las manos y el alma de mi padre, me convertí en un recordatorio constante de lo que ella consideraba un fracaso. Desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. La oscuridad de mi habitación se sentía opresiva. Sofía dormía a mi lado, respirando tranquilamente. Me levanté y fui a la sala. En mi escritorio de trabajo, bajo la luz de una pequeña lámpara, estaba el nivel de burbuja de mi padre. Lo tomé en mis manos. La madera pulida se sentía cálida, viva. Era más que una herramienta. Era un juramento silencioso. Una promesa que le hice a mi padre el día de su funeral, mientras Ricardo recibía las condolencias vestido con un traje de miles de dólares y yo llevaba las manos manchadas de yeso porque venía directo de una obra. La promesa de que nunca me avergonzaría de mi trabajo. De que demostraría que el valor de un hombre no se mide por el brillo de sus zapatos, sino por la solidez de lo que construye. Pero ahora, con esa invitación en la basura y las palabras de mi madre grabadas en mi mente, me preguntaba si mi promesa no había sido en vano. Estaba construyendo catedrales para otros, pero no podía reparar las ruinas de mi propia familia. Los días previos a la boda se convirtieron en una lenta tortura. La tensión en nuestra casa era palpable. Sofía intentaba ser comprensiva, pero yo estaba distante, atrapado en mis propios pensamientos, reviviendo una y otra vez viejas heridas. La conversación sobre el traje nuevo surgió de nuevo. «No voy a comprar nada, Sophie», dije, una noche, con más brusquedad de la que pretendía. «Iré con el traje que tengo. Es suficiente». Sofía dejó el libro que estaba leyendo y me miró. Su mirada ya no era suave. Había una chispa de frustración en sus ojos. ¿Suficiente para qué, Leandro? ¿Suficiente para que te ignoren cómodamente? ¿Suficiente para que te den palmaditas en la espalda como al primo pobre del pueblo? No es eso. Es que no quiero ser parte de su circo. Pero ya eres parte. Exclamó, levantándose del sofá. Eres parte desde el momento en que naciste en esa familia. La única pregunta es qué papel vas a jugar. ¿El del fantasma que se disculpa por existir, o el del hombre que eres? Sus palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Estoy harta, Leandro, continuó, su voz temblaba ligeramente, pero no de debilidad, sino de ira contenida. Estoy harta de ver cómo te comen vivo y tú ni siquiera abres la boca. Estoy harta de las sonrisas condescendientes de tu madre y de las bromas crueles de tu hermano. Y lo que más me duele es que parece que a ti no te importa. Claro que me importa. Repliqué, mi propia voz subiendo de volumen. ¿Crees que me gusta? ¿Crees que disfruto siendo su saco de boxeo? Entonces haz algo. Di algo. Ponte de pie por ti mismo una sola vez. La miré, y en sus ojos vi más que frustración.
Vi dolor. Vi el reflejo de mi propia humillación en la mujer que amaba. Y entendí. Esto ya no se trataba solo de mí. Mi silencio, mi pasividad, la estaba arrastrando a ella también. La estaba insultando a ella. Cuando se burlan de ti, dijo, su voz ahora un susurro cargado de emoción, se burlan de mí. Se burlan de la mujer que te eligió. Se burlan de la vida que hemos construido juntos, una vida que vale 1000 veces más que sus cenas elegantes y sus coches de lujo. Si tú no te respetas a ti mismo frente a ellos, Leandro, les estás diciendo que yo tampoco merezco su respeto. Se sentó de nuevo, agotada por la explosión. El silencio llenó la habitación, pero esta vez era un silencio diferente. Era un silencio de revelación. Me acerqué y me arrodillé frente a ella. Tomé sus manos entre las mías. Tienes razón, dije, y las palabras sabían a verdad y a ceniza. Tienes toda la razón. Lo siento. Lo siento por no haber visto eso. Ella levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. No quiero que te disculpes conmigo, Leandro. Quiero que luches por ti. Asentí lentamente. Sentí como si una decisión, una que había estado evitando durante años, finalmente se solidificara dentro de mí. Ya no se trataba de ganar una discusión o de buscar su aprobación. Se trataba de reclamar mi propia dignidad. Por mí. Por Sofía. Por la memoria de mi padre. Este fin de semana, dije, mi voz firme por primera vez en días, las cosas van a cambiar. No sé cómo, pero van a cambiar. Sofía me miró, escudriñando mi rostro, buscando una señal de que esta vez era de verdad. Luego, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Bueno, dijo, secándose una lágrima imaginaria. En ese caso, mañana a primera hora vamos a comprarte el mejor traje que el dinero pueda pagar. Y por primera vez en mucho tiempo, me reí. Una risa genuina, que salió desde el fondo de mi pecho. Era la risa de un hombre que finalmente había encontrado su línea en la arena. La cena de ensayo fue en el Mirador, un restaurante cuyo nombre era una cruel ironía, porque desde nuestra mesa apenas se veía algo más que una columna de mármol y la puerta batiente de la cocina. El traje nuevo se sentía extraño en mi piel, una armadura de lana fina y corte italiano que Sofía había insistido en comprar. Era, admito, el mejor traje que había tenido nunca. Sofía, a mi lado, lucía espectacular en un vestido verde esmeralda que hacía resaltar el fuego de sus ojos. Parecíamos una pareja poderosa, segura. Era una ilusión, por supuesto, pero por esa noche, estaba dispuesto a aferrarme a ella. Nos sentaron en lo que mi hermano Ricardo, con su habitual encanto, llamó la mesa de los jóvenes. Esto significaba que estábamos relegados a un extremo de la larga mesa imperial. Junto a primos adolescentes que no apartaban la vista de sus teléfonos y una tía lejana que nos sonreía con una mezcla de piedad y confusión. El centro de poder, por supuesto, estaba en el otro extremo, donde Ricardo presidía junto a su prometida, Alejandra, y sus padres, el famoso y multimillonario señor Armando Serrano y su esposa. Mi madre, Isabela, estaba sentada estratégicamente cerca de ellos, riendo y asintiendo a todo lo que decían, como una cortesana en la corte del rey. La conversación fluía a nuestro alrededor, un murmullo de negocios, viajes a Europa y marcas de lujo. Sofía y yo intercambiamos una mirada. Era nuestro lenguaje secreto, uno que habíamos perfeccionado a lo largo de años de eventos familiares como este. Esta mirada en particular decía, ¿puedes creer esto? Ten paciencia. El primer ataque de Ricardo no tardó en llegar. Levantó su copa de vino para un brindis improvisado. Por la familia. Dijo, su voz resonando en el salón privado. Y por los que se esfuerzan por ser parte de ella. Incluso mi hermanito, Leandro, que ha cambiado el casco por la corbata esta noche. Un aplauso para él. Algunos rieron, otros aplaudieron cortésmente. Sentí la sangre subir a mi rostro, un calor vergonzoso. Sofía apretó mi mano bajo la mesa. Su agarre era firme, un recordatorio de mi promesa. Respiré hondo y forcé una sonrisa. Gracias, hermano.
Alguien tiene que asegurarse de que edificios como este no se caigan sobre sus cabezas mientras cenan, respondí, mi voz más calmada de lo que me sentía. Hubo un breve silencio. Mi respuesta no fue agresiva, pero tampoco sumisa. Ricardo pareció sorprendido por un segundo, antes de recuperar su sonrisa de tiburón. Ese es mi hermano. Y siempre pensando en el trabajo. Oye, Leandro, hablando de eso, ¿recuerdas esa vez que intentaste arreglar el techo de la casa de la abuela y terminaste inundando la cocina? ¿Qué tiempos? Más risas. Esta vez, más genuinas. Recordaba ese incidente. Tenía 17 años. Había sido un accidente estúpido, pero Ricardo lo contaba como si fuera la prueba definitiva de mi incompetencia. Sí, lo recuerdo, dije, mirando directamente a mi madre. También recuerdo que papá me enseñó a arreglarlo correctamente al día siguiente. Me dijo que los errores son los mejores maestros, siempre y cuando no tengas miedo de ensuciarte las manos para corregirlos. La sonrisa de mi madre vaciló. La mención de mi padre siempre la incomodaba en estos círculos. Era el fantasma de su pasado humilde, un pasado que había trabajado tan duro por enterrar bajo capas de ropa cara y amistades influyentes. La cena continuó. Cada bocado de la comida exquisita me sabía a cartón. Sofía hacía un esfuerzo heroico por mantener una conversación con la tía lejana, mientras yo me convertía en una estatua, observando la dinámica de mi familia. Veía la forma en que mi madre buscaba la aprobación de la señora Serrano, la forma en que Ricardo se pavoneaba, contando anécdotas exageradas de sus éxitos financieros. Y vi al señor Serrano. Armando Serrano era un hombre diferente. A pesar de su inmensa riqueza, había una quietud en él, una mirada observadora que no se perdía nada. No participaba en las risas ruidosas. Escuchaba más de lo que hablaba. En un momento, su mirada se cruzó con la mía a lo largo de la mesa. Fue solo un instante, pero no vi en sus ojos la lástima o la condescendencia que esperaba. Vi, curiosidad. Un reconocimiento silencioso. Asentí levemente, y él me devolvió el gesto. El golpe final llegó con el postre. Ricardo, envalentonado por el vino, se inclinó hacia adelante. Oye, Armando, dijo, dirigiéndose a su futuro suegro con una familiaridad que me revolvió el estómago. Deberías contratar a mi hermano para que revise tus propiedades. Ya sabes, para buscar termitas y esas cosas. Tiene buen ojo para la decadencia. La mesa estalló en carcajadas. Era una broma cruel, diseñada para humillarme al máximo, comparando mi profesión de restaurador de patrimonio con un simple exterminador de plagas. Fue demasiado. Sentí que la silla se movía hacia atrás. Estaba a punto de levantarme, de gritar, de romper la promesa que le había hecho a Sofía. Pero su mano en mi muslo fue como un ancla de hierro. No, susurró, tan bajo que solo yo pude oírla. No aquí. No así. Espera. Me obligué a quedarme quieto. La risa se apagó. Mi silencio, esta vez, no fue de sumisión. Fue el silencio de una bomba de tiempo. Y mientras levantaba mi copa de agua para un brindis que no sentía, vi al señor Serrano mirándome de nuevo. Esta vez, no había curiosidad en sus ojos. Había algo más. Algo que se parecía mucho a la comprensión. Y al desprecio. Pero el desprecio, me di cuenta con un escalofrío, no iba dirigido a mí. Conducir de vuelta a casa esa noche fue un ejercicio de autocontrol. El silencio en el coche era denso, cargado con todo lo que no se había dicho. Sofía no me presionó. Simplemente puso su mano en la mía sobre la consola central y la dejó allí. Su presencia era mi único consuelo. Mi mente, sin embargo, no estaba en el coche. Se había escapado, buscando refugio en el único lugar donde mi valía nunca había sido cuestionada, mi trabajo. Y un recuerdo en particular, uno que había sido tanto mi mayor desafío como mi consagración definitiva, emergió de la niebla de la humillación. Fue hace 5 años. Un temblor de magnitud moderada había sacudido la ciudad. No hubo daños mayores, o eso dijeron las noticias. Pero una semana después, recibí una llamada urgente.
Era del despacho del mismísimo Armando Serrano. La Biblioteca Nacional, el proyecto más emblemático financiado por la Fundación Serrano, el corazón cultural de la ciudad, estaba en problemas. Pequeñas fisuras, casi invisibles al principio, habían comenzado a aparecer en la cúpula central y en los muros de carga. Los ingenieros más prestigiosos del país la habían inspeccionado. Su veredicto fue unánime y devastador: el edificio tenía un daño estructural fatal. La única solución, dijeron, era una demolición controlada y una reconstrucción completa. Una idea que habría costado una fortuna y, lo que es peor, habría destruido un monumento irreemplazable. Cuando llegué a la biblioteca, el señor Serrano me estaba esperando en la entrada. Parecía un hombre derrotado. Lo recordaba de las revistas de sociedad, siempre sonriente, exudando poder. Pero esa mañana, parecía 10 años más viejo. Maestro Vargas, dijo, su voz era un murmullo grave. Me han dicho que usted es mi última esperanza. Que ve cosas que otros no ven. Pasé los siguientes 3 días dentro de ese edificio. Apenas dormí. Apenas comí. Me moví por sus pasillos silenciosos como un fantasma, con mis planos, mis herramientas y el viejo nivel de mi padre. Toqué cada piedra, medí cada grieta, escuché los crujidos casi imperceptibles de la estructura. Los otros ingenieros habían visto un edificio moribundo. Yo vi un cuerpo herido que intentaba decirme dónde le dolía. En la madrugada del tercer día, lo encontré. No era un daño fatal. Era una herida astuta, oculta. El temblor había desplazado una de las zapatas de cimentación originales, solo unos pocos milímetros, pero lo suficiente para crear una cadena de tensiones que estaba recorriendo todo el edificio. Los otros lo habían pasado por alto porque estaban buscando una gran fractura, un trauma evidente. Yo estaba buscando un susurro. Preparé mi informe. Era un plan audaz, arriesgado. Implicaba la inserción de una serie de gatos hidráulicos controlados por ordenador en el subsuelo para realinear la cimentación, combinado con un sistema de refuerzo interno con polímeros de fibra de carbono. Era una cirugía a corazón abierto para un edificio. Presenté mi plan en la sala de juntas de la Fundación Serrano. La sala estaba llena de los mismos ingenieros que habían condenado el edificio. Me miraron con escepticismo, algunos con abierta hostilidad. Es una locura, dijo uno de ellos, un hombre mayor con una reputación impecable. El riesgo de un colapso total durante el procedimiento es demasiado alto. Expliqué mis cálculos, mis modelos estructurales, la lógica detrás de cada paso. Hablé durante 2 horas, no como un vendedor, sino como un médico explicando una cirugía compleja. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Todos miraron al señor Serrano. Él había estado escuchando, sin interrumpir, con una concentración total. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando su amada biblioteca. Toda mi vida he construido un imperio basado en riesgos calculados, dijo, dándoles la espalda. Y he aprendido a reconocer a un hombre que conoce su oficio. Maestro Vargas, el edificio es suyo. Proceda. Los siguientes 6 meses fueron los más intensos de mi vida. Trabajamos día y noche. Hubo momentos de una tensión insoportable, momentos en los que el crujido de una viga nos helaba la sangre. Pero mi plan funcionó. Lentamente, con una precisión milimétrica, el edificio volvió a asentarse. Las grietas dejaron de crecer. La tensión desapareció. Habíamos salvado a la anciana dama. El día que retiramos el último andamio, el señor Serrano me llevó a su oficina privada. Sirvió 2 copas de un brandy que olía a historia. Maestro Vargas, dijo, levantando su copa. Hoy no me ha salvado un edificio. Ha salvado la memoria de este país. Ha salvado el legado de mi familia. Mi deuda con usted es perpetua. No hay dinero que pueda pagar esto. Bebimos en silencio. En ese momento, no éramos un millonario y un arquitecto. Éramos 2 hombres que entendían el valor de las cosas que perduran. El recuerdo se desvaneció cuando giré en la calle de nuestra casa. El contraste era brutal. Para un hombre como Armando Serrano, yo era un maestro, un genio digno de su respeto y gratitud.
Para mi propia familia, era un albañil con suerte, el objeto de sus bromas, la vergüenza que había que esconder. Y por primera vez, la pregunta que me asaltó no fue porque no me quieren, sino una mucho más peligrosa: ¿realmente necesito que me quieran? El día de la boda amaneció con un cielo de un azul brillante y cruel. Era un día perfecto, diseñado para resaltar la fealdad de mis sentimientos. Mientras me anudaba la corbata del traje nuevo, me miré en el espejo. Vi a un hombre de 40 años, con algunas canas en las sienes y unas líneas de preocupación alrededor de los ojos que no estaban allí 10 años atrás. Parecía un invitado respetable. Un impostor. Sofía entró en la habitación, ya vestida. Se veía radiante. Se acercó y me ajustó el nudo de la corbata. Respira, Leandro, dijo suavemente. Lo intento. No lo intentes. Solo hazlo. Hoy no eres su víctima. Eres mi esposo. Y eres el mejor hombre que conozco. No dejes que se te olvide. Sus palabras fueron un bálsamo. Asentí, le di un beso y salimos para enfrentar el día. El lugar era aún más ostentoso de lo que había imaginado. Un jardín botánico privado, con cascadas artificiales, carpas de seda blanca y camareros que parecían modelos de revista. Cientos de invitados circulaban por el césped perfectamente cortado, bebiendo champán y riendo con esa despreocupación que solo el dinero puede comprar. El primer corte llegó casi de inmediato. Nos acercamos al gran panel de caligrafía donde se indicaba la distribución de las mesas. Busqué mi nombre. Y allí estaba, en la mesa 18, una de las más alejadas del escenario principal. Pero no era eso. El nombre ponía, Leandro V. y acompañante. Leandro V. Ni siquiera se habían molestado en escribir mi apellido completo. Y Sofía, mi esposa desde hacía 15 años, era una simple acompañante. Sentí la mano de Sofía tensarse en la mía. No digas nada, le susurré. No vale la pena. Ella me lanzó una mirada que decía «¿Estás seguro?», pero asintió. Mientras caminábamos hacia nuestra mesa, el fotógrafo oficial de la boda, un joven con ínfulas de artista, pasó a nuestro lado. Le sonreí, esperando que nos pidiera una foto. Nos miró de arriba a abajo, con una expresión de aburrimiento, y siguió de largo para fotografiar a un grupo de invitados que reían a carcajadas. Fuimos invisibles. El segundo corte vino de mi madre. Nos interceptó a medio camino. Llevaba un vestido de diseñador de un color beige que la hacía parecer aún más pálida. Leandro, Sofía, qué bueno que llegaron. Dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Leandro, hijo, un favor. Intenta parecer más, no sé, más sofisticado. Estás muy serio. Y si alguien te pregunta por tu trabajo, di que eres consultor de bienes raíces o algo así. Ya sabes, para no complicar las cosas. ¿Complicar las cosas? La voz de Sofía era puro hielo. ¿Qué tiene de complicado que su hijo sea uno de los mejores arquitectos restauradores del país? Mi madre se sobresaltó, no acostumbrada a que Sofía la confrontara. Bueno, querida, es que no es un tema muy festivo. Nadie aquí entiende de andamios y cemento. Quizás el problema no es que no entiendan, Isabela. Quizás es que no quieren entender, respondió Sofía. Antes de que mi madre pudiera replicar, Sofía me tomó del brazo y me guió hacia nuestra mesa, dejándola con la palabra en la boca. La ceremonia fue hermosa y vacía. Ricardo y Alejandra intercambiaron votos que sonaban ensayados, promesas de amor eterno que parecían más un contrato de negocios. Durante todo el acto, busqué la mirada del señor Serrano. Estaba sentado en primera fila, con una expresión impasible. No aplaudió con demasiado entusiasmo. Solo observaba. El tercer corte, el más profundo hasta ese momento, ocurrió durante el cóctel. Fui a la barra a buscar un vaso de agua. Mientras esperaba, escuché la voz de Ricardo a mis espaldas. Estaba hablando con un par de amigos suyos, hombres con trajes caros y sonrisas arrogantes. ¿Ese de allí?, dijo Ricardo, y supe que se refería a mí. Es mi hermano, Leandro. El artista, el bohemio de la familia.
Tuvimos que rogarle para que viniera. Ya saben cómo son esta gente, siempre se sienten superiores en su pobreza. Pero es mi hermano, ¿qué le voy a hacer? Pobre diablo, también tiene derecho a ver cómo es la buena vida de vez en cuando. Sus amigos rieron. No me volví. Me quedé allí, de espaldas a ellos, sintiendo sus palabras como si fueran piedras golpeándome la espalda. Tomé mi vaso de agua, mis nudillos blancos por la presión. Me di la vuelta lentamente y pasé junto a ellos. Mis ojos se encontraron con los de Ricardo. Su sonrisa se desvaneció por un instante, reemplazada por una fugaz expresión de pánico al darse cuenta de que lo había oído todo. Pero se recuperó rápidamente, levantando su copa en un gesto de burla. Regresé a la mesa. Sofía vio mi rostro y supo que algo había pasado. ¿Qué fue ahora?, preguntó, su voz llena de una furia protectora. Negué con la cabeza. No importa. Sí que importa, Leandro. No, dije, mi voz era un susurro hueco. Ya no. Ya nada de esto importa. Pero era mentira. Claro que importaba. Cada pequeño corte, cada palabra venenosa, se estaba acumulando. Estaban llenando un depósito de ira y dolor que había estado sellado durante décadas. Y yo tenía la terrible sensación de que estaba a punto de desbordarse. La tarde avanzaba, arrastrándose bajo el peso de una alegría forzada. La comida fue servida, el vino fluyó, y la orquesta tocó una melodía suave y olvidable. Yo me sentía como un espectador en un teatro, viendo una obra que no entendía y en la que no quería participar. Sofía y yo apenas hablamos. Nos comunicábamos con miradas, con pequeños apretones de manos bajo el mantel. Ambos sabíamos que estábamos en una cuenta atrás, esperando el momento inevitable en que la tensión finalmente estallaría. Y el momento llegó con los brindis. Primero habló el padrino, uno de los amigos arrogantes de Ricardo, y contó una anécdota insípida sobre un viaje de borrachera a Las Vegas. Luego, la dama de honor, la hermana de la novia, leyó un poema cursi que hizo llorar a algunos de los invitados más sentimentales. Y entonces, Ricardo se puso de pie. Tomó el micrófono inalámbrico de la mano del maestro de ceremonias con la seguridad de un hombre acostumbrado a ser el centro de atención. La luz del sol poniente se reflejaba en su copa de champán mientras la levantaba. Amigos, familia, comenzó, su voz amplificada resonando por todo el jardín. Hoy es el día más feliz de mi vida. Me caso con la mujer más maravillosa del mundo, y uno o dos familias increíbles. Hizo una pausa dramática, recorriendo a los invitados con la mirada. Quiero agradecer a mis suegros, Armando y Elena, por recibirme en su familia y por todo, dijo, con una risa que implicaba mucho más que gratitud. Y por supuesto, a mis padres. A mi padre, que nos mira desde el cielo, y a mi madre, Isabela, la mujer que me enseñó que la ambición no es una mala palabra. Mi madre sonrió, radiante, como si acabara de recibir una medalla. Pero una familia no es solo los padres, continuó Ricardo, y su mirada se desvió, buscándome en la lejanía de la mesa 18. Una familia también son los hermanos. Y yo tengo la suerte de tener uno. Sentí un nudo en el estómago. Sofía dejó de respirar a mi lado. Mi hermano Leandro, dijo, y señaló vagamente en mi dirección. Ahí está. No se esconde, solo está un poco lejos. Algunos invitados se giraron para mirarme, con curiosidad. Me sentí como un animal en un zoológico. Leandro es diferente, prosiguió Ricardo, saboreando cada palabra. Él no eligió el camino fácil. No, él eligió el camino del sudor y el esfuerzo físico. El camino de las manos sucias y las botas llenas de lodo. Y es el artista del ladrillo de la familia. La risa comenzó a brotar entre las mesas más cercanas a él. Una risa incómoda al principio, pero que fue creciendo a medida que Ricardo continuaba. Tengo que agradecerle que esté aquí hoy. Sé que para él es un gran sacrificio. Dejar la obra, ponerse un traje, debe sentirse como un disfraz. Pero lo hizo. Un aplauso para mi hermanito, el albañil con suerte de la familia. La humillación fue total.
No fue solo la palabra albañil, dicha con todo el desprecio del mundo. Fue la condescendencia, la burla pública, el placer sádico en sus ojos. Me redujo a una caricatura, a un chiste para entretener a sus amigos ricos. Me quedé paralizado, sintiendo cientos de ojos sobre mí. El mundo parecía moverse en cámara lenta. Vi las sonrisas en los rostros de los invitados, oí sus risas como un rugido lejano. Y entonces, como si eso no fuera suficiente, mi propia madre decidió añadir la sal a la herida. Se inclinó hacia el micrófono del invitado que tenía al lado, y con una voz que pretendía ser un susurro cómplice pero que fue lo suficientemente alta para que varias mesas la oyeran, dijo: «Es la vergüenza de la familia, la verdad. Pero tiene buen corazón». Ese fue el golpe final. La viga maestra se partió. El depósito se desbordó. Todo el dolor, toda la ira, toda la frustración de una vida entera se concentraron en un único punto incandescente en mi pecho. Sentí un calor que me subía por el cuerpo, una claridad terrible y fría en mi mente. Ya no había miedo. Ya no había deseo de complacer. Solo había un vasto y desolado paisaje de traición. Miré a Sofía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de tristeza. De furia. Una furia que reflejaba la mía. Ella sintió levemente, una sola vez. Era el permiso que no sabía que estaba esperando. Era la señal. El fin del silencio había llegado. Justo cuando la risa alcanzaba su punto más álgido, justo cuando sentía que el suelo se abría bajo mis pies, ocurrió algo inesperado. Un hombre se puso de pie. No lo hizo de forma abrupta. Se levantó con una calma y una autoridad que inmediatamente captaron la atención de todos. El silencio se extendió por el jardín como una onda expansiva, ahogando las risas a su paso. Era Armando Serrano. Con su traje impecable y su cabello plateado, parecía un emperador romano en medio de una multitud de plebeyos. No miró a su yerno, que todavía sostenía el micrófono con una sonrisa estúpida congelada en el rostro. No miró a su hija. No miró a mi madre, cuyo rostro de repente había perdido todo su color. Sus ojos, unos ojos de un azul acerado que parecían capaces de ver a través de las paredes, me buscaron a través del mar de mesas. Y cuando me encontraron, empezaron a caminar. Cada paso que daba resonaba en el silencio absoluto. Los camareros se detuvieron con las botellas en la mano. La orquesta, que estaba a punto de empezar a tocar de nuevo, bajó sus instrumentos. Todos los ojos siguieron su lento y deliberado avance hacia la mesa 18, la mesa del exilio. Yo no me moví. No podía. Estaba clavado en mi silla, observando la escena como si fuera un sueño. Sofía, a mi lado, contenía la respiración. El señor Serrano llegó a nuestra mesa y se detuvo. No me miró a mí al principio. Miró la tarjeta del lugar, donde ponía Leandro V. y acompañante. La miró durante un largo segundo, y una leve mueca de disgusto curvó sus labios. Luego, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Finalmente, se giró para encarar a la multitud y especialmente a la mesa principal. Y cuando habló, su voz no fue alta, pero tenía un peso, una resonancia que obligaba a escuchar. Ricardo, dijo, y el nombre de mi hermano sonó como una sentencia. Con todo el respeto que le puedo tener al hombre que se casa con mi hija, acabas de demostrar que eres un profundo y absoluto ignorante. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. Ricardo palideció, su mandíbula se aflojó. Mi madre se llevó una mano a la boca. Verán, continuó el señor Serrano, su voz tranquila pero cortante como el cristal, este hombre al que mi yerno acaba de llamar albañil con suerte. Hizo una pausa, y se giró para ponerme una mano pesada y firme sobre el hombro. El gesto fue tan inesperado, tan lleno de un respeto inconfundible, que sentí una sacudida eléctrica. Este hombre, repitió, su voz subiendo un grado en intensidad, es el maestro Leandro Vargas. El título, maestro, dicho con esa voz, en ese lugar, tuvo el efecto de una detonación. La gente se miraba, confundida. Quizás el nombre no le suene a muchos de ustedes, porque el maestro Vargas no se dedica a salir en las revistas de sociedad.
Se dedica a hacer algo mucho más importante, salvar el alma de nuestra ciudad. La confusión en los rostros de los invitados empezó a transformarse en asombro. Hace 5 años, prosiguió Armando Serrano, y ahora su mirada se clavó en Ricardo como dos dagas de hielo, la Biblioteca Nacional, el pilar del legado de mi familia, el edificio que contiene la memoria de este país. Estaba condenada. Los mejores ingenieros, la gente más cara y con más renombre, me dijeron que había que demolerla. Y la única razón por la que ese tesoro sigue en pie, la única razón por la que tu futura esposa, Ricardo, tiene una herencia cultural de la que presumir, es porque este hombre, con sus manos, su inteligencia y su genio, hizo lo que nadie más pudo hacer. Se giró de nuevo hacia mí. Este albañil, dijo, escupiendo la palabra con desdén, salvó mi imperio. Salvó mi honor. Y yo tengo con él una deuda de gratitud que jamás podré pagar por completo. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. Así que no, Ricardo, concluyó, su voz ahora un susurro mortal que llegó a cada rincón del jardín. Él no es la vergüenza de ninguna familia. Quizás deberías mirarte en un espejo para encontrarla. Y con esas palabras, retiró su mano de mi hombro, me dedicó un leve asentimiento de respeto, se dio la vuelta y caminó de regreso a su mesa, dejando tras de sí una devastación más completa que la de cualquier terremoto. El mundo se había roto en 1000 pedazos. La atmósfera festiva se había hecho añicos, reemplazada por una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La gente susurraba, mirándose unos a otros, y luego a mí, con una nueva expresión en sus rostros. Ya no era lástima o diversión. Era una mezcla de asombro, respeto y, en muchos casos, una profunda vergüenza. Ricardo estaba de pie junto a la mesa principal, blanco como el mantel. El micrófono se le había resbalado de los dedos y yacía en el césped. Miraba a su suegro, luego a mí, con los ojos desorbitados, como un animal atrapado en los faros de un coche. Mi madre estaba petrificada, con la mano todavía en la boca, sus ojos fijos en mí como si me viera por primera vez. En medio de ese caos silencioso, me puse de pie. Sofía se levantó conmigo, su mano encontrando la mía, un ancla de calor y fuerza. No dije nada. Simplemente la miré, y en sus ojos vi todo el amor y el orgullo del mundo. Sabía lo que tenía que hacer. Este no era el final. Era solo el principio de la demolición. Con una calma que no sentía, empecé a caminar. No hacia la salida. Hacia mi hermano. La gente se apartaba a mi paso como si el mar rojo se abriera. Cuando llegué a la mesa principal, Ricardo retrocedió un paso, tropezando ligeramente. Leandro, era una broma, tartamudeó. No quiero tus disculpas, Ricardo, dije, mi voz era baja, pero cada palabra era clara y pesada. Quiero que me escuches. Lo agarré del brazo, no con violencia, pero con una firmeza que no admitía resistencia, y lo arrastré lejos de la multitud, hacia un pasillo de setos que llevaba a la parte trasera de los jardines. Cuando estuvimos solos, lo solté. Él se apoyó contra el seto, respirando con dificultad. ¿Qué quieres?, preguntó, intentando recuperar un ápice de su arrogancia, pero su voz temblaba. Quiero saber por qué, dije, mirándolo fijamente. No las bromas. No la humillación de hoy. Eso lo entiendo. Eres débil y necesitas hacer sentir pequeños a los demás para sentirte grande. Quiero saber por qué intentaste destruirme. Él frunció el ceño, confundido. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del Palacio de Bellas Artes. Hace 10 años. La confusión en su rostro dio paso al pánico. Un pánico puro y desnudo. No sé de qué hablas. Claro que lo sabes, insistí, dando un paso hacia él. Era el contrato de mi vida. Iba a establecerme, a darme un nombre. Tenía todo listo. Y de repente, un día antes de la firma, el cliente se echa para atrás. Me dijo que había recibido una llamada anónima. Una llamada que le advertía de mi poca experiencia, de mi falta de profesionalidad. Una llamada que le sugirió que yo era un riesgo. Ricardo negaba con la cabeza,
pero sus ojos lo traicionaban. Fue devastador, Ricardo. Casi me rindo. Pensé que quizás tenían razón, que no era lo suficientemente bueno. Me costó años recuperarme de aquello. Fue hace mucho tiempo, éramos jóvenes. Yo siempre me pregunté quién pudo odiarme tanto como para hacer algo así. Y nunca lo supe. Hasta hace 5 años. Él me miró, con el terror creciendo en sus ojos. Cuando salvé la Biblioteca Nacional, continué, mi voz era un bisturí, el señor Serrano se convirtió en mi amigo, en mi mentor. Un día, hablando de viejos tiempos, le conté la historia del Palacio de Bellas Artes. Y él me dijo algo interesante. Me dijo que el cliente de ese proyecto era uno de sus mejores amigos. Y que ese amigo le había contado, años después, que la llamada anónima no fue tan anónima. Que la persona que llamó se identificó. Dijo que era un familiar preocupado. Dijo que se llamaba Ricardo Vargas. El color desapareció por completo del rostro de mi hermano. Se quedó sin palabras, boqueando como un pez fuera del agua. Tú no solo te burlaste de mí, Ricardo, dije, y el peso de una década de dolor y traición estaba en mi voz. Tú no solo me humillaste. Tú intentaste enterrarme. Intentaste destruir mi carrera, mi sueño, mi vida. ¿Todo, para qué? ¿Para ser el único hijo exitoso? ¿Para que mamá estuviera orgullosa solo de ti? Él se deslizó por el seto hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. No lloraba. Simplemente estaba roto. La fachada del hombre exitoso y seguro de sí mismo se había desmoronado, revelando al niño inseguro y envidioso que siempre había sido. Lo miré allí, patético y derrotado. Y no sentí satisfacción. No sentí triunfo. Solo un vacío inmenso. El hermano que yo había querido, el que había admirado de niño, nunca había existido realmente. Me di la vuelta para irme. Lo siento, susurró él a mi espalda. Me detuve, pero no me giré. Es demasiado tarde para eso, Ricardo. Es una década demasiado tarde. Y lo dejé allí, solo con las ruinas de su propia creación. Cuando regresé al área principal del jardín, la escena era de un caos controlado. Algunos invitados, los más cercanos a mi familia, se habían agrupado alrededor de la mesa principal, hablando en susurros. Otros, la mayoría, mantenían una distancia prudente, observando con una curiosidad morbosa. La orquesta había empezado a tocar de nuevo, una melodía absurdamente alegre que no hacía más que resaltar la tensión. Sofía me estaba esperando, su rostro una mezcla de preocupación y orgullo feroz. Me tomó la mano. ¿Estás bien? Mejor que nunca, respondí, y era verdad. Una carga que había llevado durante años sin ser consciente de ella se había desvanecido. Mi madre se acercó a nosotros. Su rostro estaba demacrado, su maquillaje perfecto ahora corrido por lágrimas silenciosas. Leandro, hijo, tenemos que hablar, dijo, su voz era un hilo tembloroso. Creo que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir, mamá, respondí, mi voz era tranquila, desprovista de la ira de antes. Ahora solo había una calma fría y distante. No, por favor. No entiendes. Yo solo quería protegerte. La miré. Realmente la miré. Y vi a una mujer asustada. Una mujer que había basado toda su vida en las apariencias, en el que dirán, y que ahora veía como todo su mundo de cristal se hacía añicos a sus pies. ¿Protegerme de qué? Pregunté, con genuina curiosidad. Del mundo. De que te hirieran. Tu padre, él era un buen hombre, un hombre maravilloso. Pero el mundo no lo respetaba. La gente lo miraba por encima del hombro porque tenía las manos sucias. Yo no quería eso para ti. Quería que tuvieras una vida fácil, respetada. Por eso siempre apoyé a Ricardo. Su camino parecía más seguro. Sus palabras, destinadas a ser una justificación, solo confirmaron la dolorosa verdad. Así que no querías protegerme a mí, dije lentamente, cada palabra cayendo como una gota de ácido. Querías protegerte a ti. De la vergüenza.
de volver a sentir lo que sentiste con papá. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. No, no es así. Sí es así, mamá. Y está bien. Entiendo tu miedo. Pero tu miedo no te daba derecho a intentar apagar mi luz para que la de Ricardo brillara más. No te daba derecho a convertirte en su cómplice. Se quedó sin palabras, las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas. Yo no soy la vergüenza de la familia, mamá, dije, y mi voz era suave, pero firme como la piedra. Yo soy el hombre que construyó su vida con honor, siguiendo el ejemplo del hombre del que tú te avergonzabas. Y el verdadero fracaso no es tener las manos sucias. Es tener el alma vacía. Me di la vuelta hacia Sofía. Vámonos a casa, mi amor. Pero, ¿y la boda? ¿Los invitados? Susurró mi madre, en un último y patético intento de apelar a las apariencias. La boda terminó para nosotros, dije, sin mirarla. Y en cuanto a los invitados, creo que ya les hemos dado un espectáculo mucho más memorable que el corte del pastel. Tomé la mano de Sofía y empezamos a caminar hacia la salida. Pasamos junto a la mesa del señor Serrano. Él se puso de pie cuando nos acercamos. Maestro Vargas, Sofía, dijo, con una voz llena de calidez. Lamento que este día haya sido tan desagradable. Al contrario, señor Serrano, respondí, y una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, se dibujó en mi rostro. Ha sido el día más honesto que he tenido con mi familia en 20 años. Y le agradezco su parte en ello. Él sonrió también. El honor y la verdad siempre encuentran su camino, hijo. Siempre. Vayan con Dios. Asentimos y continuamos nuestro camino. Mientras salíamos de aquel jardín de mentiras, sentí el sol en mi rostro. Era el mismo sol que había brillado toda la tarde, pero ahora se sentía diferente. Se sentía como la luz al final de un túnel muy, muy largo. No me giré para mirar atrás. Por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad de hacerlo. Estaba caminando hacia mi futuro, y dejaba atrás un pasado que, finalmente, se había convertido en ruinas. Y yo era un experto en dejar las ruinas atrás. Los días que siguieron a la boda fueron extraños y liberadores. Esperaba llamadas furiosas de mi madre, mensajes de odio de Ricardo. Pero no hubo nada. Solo un silencio denso y pesado, un silencio que ya no me oprimía, sino que me confirmaba que algo se había roto para siempre. La historia de lo que pasó en la boda, sin embargo, no guardó silencio. Se extendió como un reguero de pólvora por los círculos sociales y profesionales de la ciudad. Al principio, eran susurros, rumores. Pero la versión del señor Serrano, contada por él mismo a sus amigos más influyentes, era demasiado poderosa para ser ignorada. La historia del albañil con suerte que en realidad era el maestro que había salvado la Biblioteca Nacional se convirtió en una leyenda urbana. Mi teléfono empezó a sonar. Eran viejos colegas, arquitectos que siempre me habían tratado con una mezcla de respeto y distancia, ahora llamando para felicitarme, para ofrecerme colaboraciones. Eran antiguos clientes, que de repente recordaban proyectos que querían hacer conmigo. Era como si la validación pública del señor Serrano hubiera abierto una puerta que yo ni siquiera sabía que estaba cerrada. Sofía y yo observábamos todo con una sensación de irrealidad. Es increíble, dijo una noche, mientras leía un artículo en una revista de arquitectura que me mencionaba como un genio oculto. Necesitaste que un millonario le dijera al mundo quién eras para que el mundo se diera cuenta. El mundo no ha cambiado, Sophie, le respondí, tomando su mano. El que ha cambiado soy yo. Ya no me importa si se dan cuenta o no. Y era cierto. El respeto y las ofertas eran agradables, pero la verdadera victoria era interna. La sensación de paz, de ya no tener que caminar de puntillas emocionalmente, era el verdadero premio. Mi relación con Sofía floreció. Sin la sombra de mi familia sobre nosotros, redescubrimos una ligereza, una alegría que había estado enterrada durante años. Una semana después de la boda, recibí una llamada del propio Armando Serrano. Leandro, espero no molestarte. En absoluto, señor Serrano. Siempre es un placer.
quiero proponerte algo. Lo que pasó en la boda de mi hija me hizo pensar. Hay tanto talento en este país, tanta gente valiosa que es ignorada porque no tiene el apellido correcto o no va a las fiestas adecuadas. Y nuestro patrimonio, nuestra historia, se está cayendo a pedazos. Hizo una pausa. He decidido crear una fundación. Una fundación dedicada a identificar, financiar y ejecutar la restauración de los monumentos históricos más importantes de México. Con total independencia, sin política, sin burocracia. Solo el mejor talento para salvar los mejores edificios. Mi corazón empezó a latir más rápido. Es una idea maravillosa, señor. Lo es. Pero una idea no es nada sin la persona adecuada para llevarla a cabo. Leandro, quiero que tú seas el director ejecutivo de la Fundación Serrano para el Patrimonio Arquitectónico. Quiero que tú elijas los proyectos. Que tú formes los equipos. Que tú seas el guardián de nuestra memoria de piedra. Me quedé sin aliento. Era una oferta que iba más allá de mis sueños más salvajes. No era solo un trabajo. Era una misión. Era el reconocimiento definitivo, no a mi nombre, sino a mi trabajo, a mi alma. Señor, no sé qué decir. Di que sí, hijo. Di que sí y ayúdame a construir algo que dure más que nosotros. Miré a Sofía, que había estado escuchando la conversación con los ojos muy abiertos. Ella sintió con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Sí, dije al teléfono, mi voz firme y clara. Sí, acepto. Antes de empezar mi nueva vida, había una última cosa que tenía que hacer. Tenía que volver a la casa de mi infancia. No para una confrontación, no para buscar una disculpa. Tenía que ir a recoger algo que me pertenecía. Fui un sábado por la mañana. El barrio parecía igual, pero más pequeño, como suelen hacer los lugares de la infancia cuando los visitas de adulto. Toqué el timbre. Fue mi madre quien abrió la puerta. Se la veía frágil, envejecida. Llevaba una bata de casa y no se había maquillado. Su mirada, al verme, fue una mezcla de miedo y esperanza. Leandro, susurró. Hola, mamá. No te preocupes, no me quedo. Solo vengo a buscar algo. Me dejó pasar en silencio. La casa olía a lo de siempre, a los productos de limpieza con olor a limón y a un leve aroma de tristeza. Todo estaba impecable, como siempre. Un museo de una vida que pretendía ser perfecta. ¿Ricardo no está? Pregunté, por cortesía. No. Se fue de viaje con Alejandra. Un segundo viaje de luna de miel. Para arreglar las cosas. No dijo que el señor Serrano les había obligado a ir a terapia de pareja como condición para no anular la boda y el apoyo financiero a Ricardo. Pero yo lo sabía. Sofía tenía sus fuentes. No dije nada. Fui directamente al pequeño taller del patio trasero. Estaba casi vacío. Mi madre había vendido la mayoría de las herramientas de mi padre después de su muerte. Pero en un rincón, cubierto de polvo, estaba lo que había venido a buscar. El viejo banco de trabajo de mi padre. Y sobre él, esperándome, su nivel de burbuja de caoba y latón. Lo tomé en mis manos. Se sentía como volver a casa. Cuando regresé a la sala, mi madre estaba de pie en medio de la habitación, retorciéndose las manos. Dijo, perdóname, dijo finalmente, las palabras saliendo en un torrente. Fui una tonta. Una ciega. Tenía tanto miedo de que sufrieras como tu padre, que no vi al hombre maravilloso en el que te habías convertido. Tenía tanto miedo de la opinión de los demás, que olvidé la mía. La miré. Y por primera vez, no vi a la mujer que me había herido. Vi a una mujer prisionera de sus propios miedos, de su propia historia. Y sentí una punzada de compasión. Me acerqué a ella. Te perdono, mamá, dije suavemente. Y lo decía en serio. La ira se había ido. Solo quedaba la cicatriz, y las cicatrices ya no duelen. Pero perdonar no significa olvidar. No puedo volver a ser parte de esto. Necesito mi propio espacio, mi propia paz. Ella asintió,
llorando en silencio. Lo sé. Lo entiendo. Solo quiero que seas feliz, Leandro. Lo soy, mamá. Finalmente, lo soy. Me incliné y le di un beso en la frente, un gesto que no había hecho en 20 años. Luego, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Adiós, mamá. Adiós, hijo. Salí de la casa y no miré atrás. Mientras caminaba por la calle bajo el sol de la mañana, con el nivel de mi padre en una mano, sentí una ligereza definitiva. Había cerrado el círculo. Había hecho las paces con el pasado, no reescribiéndolo, sino aceptándolo por lo que fue y dejándolo ir. La escena final de mi historia no fue en una fiesta lujosa ni en una sala de juntas. Fue meses después, en lo alto de un andamio, frente a la fachada de una iglesia del siglo XVI en un pueblo remoto de Oaxaca. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Abajo, el mundo seguía su curso. Saqué el nivel de mi padre y lo coloqué sobre una piedra recién asentada. La burbuja flotó y se detuvo, perfecta, en el centro. Miré mis manos, ya no con vergüenza, sino con orgullo. Eran las manos de mi padre. Eran las manos de un constructor. Y entendí que el verdadero legado no es el que te dan, sino el que construyes tú mismo, piedra sobre piedra, con honor y con verdad. Ya no necesitaba que mi familia me viera. Había aprendido a verme a mí mismo. Y esa, me di cuenta, era la única aprobación que importaba.